Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes jóvenes. Buenas Vamos tardes. a iniciar la jornada de este día. Siempre felicito a los puntuales, felicito a los que están a tiempo, ¿verdad? Eso dice mucho de ustedes. No sé si antes de iniciar alguien quisiera comentar algo. Creo que tengo 2 nuevos en el grupo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya me comuniqué con ellos y voy ya de lineamientos, pero si todavía hay alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer en este momento, o si alguien tuvo algún problema con la semana pasada, que podamos solventar en ese momento antes de arrancar. Hola. Hola, dígame. Hola, sí. Bueno, esta es mi primera clase, entonces quería saber si, bueno, no me he podido comunicar con usted, entonces Ok. quería saber si con respecto a las tareas pendientes. Vale, vamos a hacer algo. Creo que Alison me está hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a hacer una cosa. En el foro de esta semana, si usted ya tiene acceso al aula virtual, en el foro de consultas y dudas, necesito que me escriba para orientarle qué es lo que vamos a estar trabajando y poderle dar indicaciones de cómo vamos a reemplazar o en qué momento le voy a activar nuevamente los espacios de las actividades para que usted las pueda subir, porque sí, ahorita ya incluso a dejarles otra actividad y la próxima semana vamos al laboratorio. Entonces sí vamos a necesitar que se ponga al día en esta semana. Pero escríbame en el foro de esta semana, hay uno que dice consultas y dudas. Ahí escríbame y ahí le voy a solventar. Ok, muchas gracias. No sé si habrá alguien más que tenga problemas. ¿Estamos bien, jóvenes? Ok, entonces si todo está bien, les voy a compartir lo que es la pantalla. Solo regálenme un momento que no me quiere abrir. Ahí está. ¿Me confirman si visualizan la pantalla, por favor? Sí, ingeniera, ya se ve. Sí, Ok, sí se ve. excelente, gracias a los que confirmaron. Excelente. Ok, estábamos viendo lo que eran las unidades, ¿verdad? Eso lo voy a pasar de forma rápida porque es prácticamente utilizamos la presentación, lo que vamos haciendo es incrementándole los contenidos nuevos, pero la plantilla sigue siendo la misma para que ustedes en algún momento alguien tenga problemas con lo que es ver las semanas anteriores o algo, la presentación es la misma, la presentación no la cambiamos, al contrario, solo se va actualizando en cuanto al contenido nuevo. Entonces estábamos viendo lo que eran los sistemas de unidades. Veíamos que era un sistema de unidades, esto a modo de retroalimentación de lo que ya se vio, ¿verdad? Veíamos que las unidades son fundamentales y que solo hay 3 tipos de unidades fundamentales para lo que vamos a estar trabajando y de forma universal, así es, solo tenemos unidades fundamentales como lo son la longitud, la masa y el tiempo. Veíamos cuáles eran los sistemas de unidades, tenemos el sistema internacional, decíamos, y el sistema inglés. Por lo general en nuestro país utilizamos el sistema internacional para lo que son las mediciones.
hablábamos un poco de la comparativa entre ambos sistemas y que son mínimas lo que son las diferencias entre ellos. Y veíamos las magnitudes fundamentales, como es la masa, la longitud, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancias, todas esas son magnitudes que se pueden medir, ¿verdad? Y en biofísica la mayoría de magnitudes que vamos a estar utilizando las vamos a medir. Veíamos lo que son las representaciones de cada una de estas magnitudes y lo que era prácticamente un cuadro donde vemos qué representa la definición de cada uno de ellos y la simbología acorde al sistema de unidad de medición. Entonces ahí esto ya lo habíamos visto, hablábamos qué es una conversión de unidades, para qué nos van a servir las conversiones de unidades, en qué momento podemos establecer una conversión de unidades, con qué tipo de conversiones vamos a estar trabajando. Esas tablas ustedes ya las tienen en su presentación de la semana pasada. Como les repito, es la misma presentación y lo que vamos haciendo es incrementándole contenidos conforme avanzan las unidades. Veíamos ejemplos de cómo hacer las conversiones de unidades, de cómo convertir, por ejemplo, los kilómetros a metros por segundo, ¿verdad? Veíamos también un ejemplo, me lo voy a saltar, todo esto ya lo vimos, cómo se convierten los newton a Kundal. Hablábamos que eso era de un sistema a otro, sí se pueden convertir las unidades, ¿verdad? Y teníamos el trabajo Exaula, el primer trabajo Exaula, espero que lo hayan realizado, que hayan entregado todo con eficiencia, y los que no, pues comuníquense, el dialogar siempre es importante, pero justificando el porqué de no las entregas. Esta fue la primera entrega que ustedes tenían que hacer, la conversión de lo que son las longitudes. Estoy haciendo un repaso así rápido, porque, como les decía, tenemos compañeros que son nuevos y es permitido, ¿verdad? Todos a veces el Señor nos bendice con continuar nuestros estudios, entonces es permitido. Esto fue lo que quedó como actividad. Ustedes pueden revisarlo, los que están pendientes, para que me lo entreguen y lo envíen, por favor. Veíamos ejemplos de cómo se pueden convertir ya las unidades dependiendo de lo que es ya su profesión, su especialidad. Poníamos un pequeño ejemplo ahí de 2 niños, ¿verdad? Y cómo determinábamos el peso de aumento de uno de ellos de acuerdo a los datos que ya teníamos. Veíamos otro ejemplo donde veíamos cómo cuánto pesaba una cantidad de limones y en qué unidades se representaban. Y si teníamos una representación ya dada, cuántas unidades de limones nos convertían ese peso, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Y la semana anterior veíamos las unidades de medida y lo que son las notaciones científicas. Hablábamos que dentro de las notaciones científicas siempre es importante expresarlas con el tipo de medición acorde a lo que estamos realizando. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de distancia entre astros, les decía, y eso tiene un tipo de unidad de medición. O podríamos hablar de cantidad de colesterol en la sangre o de triglicéridos, y esos tienen otras unidades de medición. Entonces las unidades siempre van a ir acorde a la especie o a lo que se está evaluando en ese momento, ¿verdad? La distancia, el tiempo, densidades, intensidades incluso. Todo eso lo evaluábamos lo veíamos dentro de la clase anterior. Mirábamos los prefijos griegos de cómo se representan algunas de las unidades y algunas simbologías importantes dentro de lo que es la medición o la conversión de estas unidades, ¿verdad? Un pequeño ejemplo, eso básicamente era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Este día me voy a pasar los redondeos, perdón, también veíamos la parte de redondear cuando podemos aproximar o no un dígito decimal, ¿verdad? Que vamos a trabajar con 2 dígitos y cuando esto se puede aproximar y cuando no se puede aproximar.
y les quedaba ahí la otra actividad para que ustedes la pudieran realizar. Ahora sí, creería, no, veíamos los instrumentos de medición y en base a estos instrumentos de medición me les quedó una actividad de un pequeño videíto, ¿verdad? La mayoría hizo su entrega en el tiempo estipulado, se les felicita por eso. A algunos todavía no se les ha terminado de calificar, a otros sí ya se les calificó y los que todavía no, a brevedad se les hará llegar saber su nota. Decíamos también que en la parte de conversiones a veces teníamos pequeños márgenes de errores, que estos márgenes de errores iban a depender de dos naturalezas, errores sintéticos y hay otros que son errores analíticos, pero básicamente ambos me llevan a lo mismo. Y veíamos la fórmula promedio de una media aritmética para obtener lo que es un dato específico. Veíamos ahí un ejemplo donde teníamos el tiempo de X cantidad de personas en recorrer lo que es un camino y sacar lo que era el promedio de esos datos. Eso era una fórmula básica, una fórmula sencilla de cómo expresarlos. Y teníamos los tipos de errores, errores absolutos, errores relativos, errores porcentuales y cada una de sus fórmulas como ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos la tabla donde sacábamos el margen de error de un promedio de datos, utilizando siempre el ejemplo de la lámina. Y me les quedó, si no me equivoco, esta de tarea. Todo esto creo que quedó de actividad. Ahora sí, en esta les quedó que era la antropometría y las unidades de medición que se utilizan, ¿verdad? Para medir el cuerpo. Algunos aparatos, el índice de masa corporal. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la clase, jóvenes. Eso ya lo habíamos visto. Ahora entramos con lo que es la introducción a los vectores. ¿Alguien de los que está presente sabe qué es un vector, jóvenes? ¿Qué son los vectores? Es un segmento de recta que tiene magnitud y dirección. Algo así me acuerdo. Excelente, Esteban. ¿Es un Esteban o Esteban? ¿Cómo es? Esteban. Esteban, ok. Sí. Excelente. Es un segmento de recta, muy bien. Es un segmento de recta. Puede decirse que es un ente matemático. Jimena, dígame. Ingeniera, perdón. Un vector es una medida de cantidad que posee su dirección y magnitud. Y el valor de la magnitud vectorial puede representarse gráficamente. Excelente, gracias. Excelente aporte. Como lo acaban de definir, ¿verdad? Es un punto de la recta que puede prácticamente contener dirección, posición, ángulo, distancia. Hay muchas cosas con las que podemos hacer el vector. Y se representa mediante un segmento orientado dentro de lo que es un espacio euclidiano, se llama, o tridimensional dentro de lo que es un plano cartesiano, donde nosotros vamos a trabajar con algunos componentes que cumplan con estas características de un vector. Un punto de aplicación, un origen, una magnitud, una dirección y un sentido. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es un vector? Es un par ordenado de puntos caracterizados por puntos de aplicación u origen, magnitud, dirección y sentido. Eso es un vector. ¿Puedo evitar o puedo obviar uno de ellos tres? No, no se puede. Necesitamos tenerlo. Uno de esos cuatro, perdón, no se puede. Necesitamos tenerlos para cumplir con lo que es la característica de ser un vector. De forma gráfica, de forma visual, de forma analítica o interpretándolo. Cómo yo me visualizo lo que es un vector. Y ahí lo tenemos en pantalla. Es una línea recta con un punto de origen. Acá abajo lo tenemos, un punto de origen cuya dirección es hacia donde se mueve ese vector y muy probablemente también me le dé el sentido a lo que es ese vector.
y el transcurso o el lapso de movimiento que se está desarrollando, que se está dibujando, a eso se le conoce como magnitud. Si en un examen yo le pregunto, por ejemplo, represénteme de forma gráfica un vector y todos sus componentes o características, esto es lo que yo esperaría que usted coloque. Una línea recta donde tiene un punto de origen, una dirección y sentido y una magnitud que representa el recorrido de ese vector. ¿Se comprende? Sí. Ingeniera. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Porque también tenemos que aprender a definir qué es cada cosa. Inge, Díganme. una pregunta, mire, la presentación, esta parte de la presentación, ¿la va a subir o ya está subida al aula? Ya está subida en el aula. Lo que pasa que, y ahorita se lo muestro para que me vean y me comprendan, acá tenemos su aula y como ahorita lo estamos viendo, no está visible. Nomás terminé yo de dar la clase, esto se activa y usted ya lo puede visualizar. Ah, bueno, muchas gracias. A la orden. Ok, entonces vamos a ver por acá, nos quedamos en esto. Decíamos que tenemos que aprender a definir, entonces, no solo conocer cuáles son las características o cuáles son las partes de un vector, sino que también saber definir qué es el punto de aplicación de un vector. Y eso se refiere a donde inicia o donde es el origen o donde marco la referencia inicial de punto de salida de ese vector. Ahí comienza toda la medición. La magnitud se refiere a la intensidad de la medición y a su valor numérico, ya sea en longitud, fuerza, masa, cualquier otra unidad de medición que nosotros estemos en ese momento evaluando, es la que vamos a conocer como magnitud. La dirección se refiere hace referencia principalmente hacia dónde va, si va al norte, si va al sur, si va al oeste, etcétera. La dirección siempre es el marco de referencia. Y el sentido se marca con un signo, ya sea hacia un lado de la parte positiva o hacia lo contrario, que sería lo negativo. Y ahí es donde ustedes pueden conocer y se van a recordar un poquito. Quiero ver si lo tengo por acá. Vamos a ver. Voy a sacar una pizarrita virtual por acá para explicarles la parte del sentido. Díganme, ¿alguien activó su micrófono? Ok, vamos a ver por acá esta pizarrita. El sentido es eso, lo podemos ver de dos formas. La primera es así, esa es una recta numérica. En la recta numérica nosotros sabemos que si iniciamos desde 0 hacia la derecha, todos estos valores son positivos. Y si iniciamos desde 0 hacia la izquierda, todos estos valores sabemos que son negativos, ¿verdad? Entonces, esto es el sentido de la trayectoria de lo que puede ser un vector. ¿De qué otra forma lo podemos representar? Lo podemos representar, y aquí vamos a trazar otra línea, que puede ser un plano cartesiano, donde muy probablemente mi vector se levante de esta forma. Entonces, ¿qué sentido está teniendo? Está teniendo un sentido positivo, porque se está moviendo a lo largo de lo que es un cuadrante positivo. Este es el cuadrante número 1 del plano cartesiano. Entonces se está moviendo dentro de un cuadrante positivo. O muy probablemente la medición que nosotros estemos llevando involucre lo que sería una circunferencia o un radio y de repente se levante de esta forma. ¿Cuál es el sentido de esa flechita que acabo de colocar, jóvenes? Negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque se está moviendo hacia el cuadrante número 2, ¿verdad? Entonces en este cuadrante ya empiezan lo que son los negativos. Eso es el sentido representado de forma gráfica. ¿Se comprende?
Sí, Inge. Ok, ingeniero. vamos a regresar, voy a quitarles esta pantalla, vamos a regresar acá entonces. Ok, entonces ahí tenemos los 4 componentes o características de lo que es un vector para que lo tengamos ahí presentes y conozcamos de qué es lo que estamos hablando. Después de esto vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo. Y dice, Juan camina 5 metros al este, luego 7 metros al norte y por último 3 metros al sur. ¿Cómo representaríamos de manera gráfica su recorrido? Y aquí es donde nosotros nos tenemos que ubicar en el espacio. ¿Cómo nos ubicamos nosotros en el espacio? Utilizando el cuadrante de un plano cartesiano. Y aquí quiero que se remonten por ahí atrásito. Yo sé que ustedes, cuando yo le hable de plano cartesiano o de cuadrante o de ubicarse en el espacio, yo sé que no les va a costar porque se va a acordar de allá de matemáticas de 8º grado, incluso en 2º grado le enseñan a cuál es el plano cartesiano o cuál es la distribución de su comunidad. Entonces ahí es donde nosotros nos ubicamos en el espacio. Me está diciendo que Juan camina 5 metros a lo que es el este. Entonces yo me voy a ubicar en mi cuadrante. ¿Cuál es mi cuadrante? Es esto que tenemos acá. Lo voy a marcar, perdón, pero a mí me gusta manchar un poquito las láminas. Entonces me voy a ubicar. Estas líneas son lo que es el cuadrante. Iniciamos desde 0. Aquí es mi origen. Ups, se me pasó. Espérenme, permítanme. Aquí estamos. Este lapicito no me quiso pintar ahora. Ahí está. Aquí tenemos lo que es el origen, ¿verdad? Iniciamos en 0. Y de 0 nos dice que se mueve o que Juan camina 5 metros al este. Entonces tenemos norte, sur, este y oeste. Entonces ahí nos ubicamos en lo que es nuestro plano cartesiano o ubicación geográfica. Y solo caminó 5 metros. Pero luego dice 5 metros al este, luego 7 metros al sur. Quiere decir que empezó a caminar hacia arriba, al noreste, perdón, al noreste. No directamente, si solo dijera 7 metros al norte, entonces ahí sí nos levantamos totalmente hacia arriba. Pero como no dice al norte, sino que dice al noreste, entonces tiene una pequeña inclinación, ¿verdad? Es la línea verde que ustedes están viendo, que sigue caminando, pero ya no va en línea recta hacia el este, sino que empieza buscando lo que es el norte. Y por último dice 3 metros al sur. Quiere decir que de repente llegó a un punto, se detuvo y empieza a bajar 3 metros. ¿Cómo lo representamos de manera gráfica? Así como lo tenemos ahorita en nuestra pantalla. Si de repente yo le digo, caminó 3 metros a lo que es el sur y se detuvo a retroceder 7 metros al oeste, ¿hacia dónde caminaría, jóvenes? Abajo a la izquierda. Caminó 7 metros, les digo, al oeste. A la izquierda. A la izquierda, sí, a la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Entonces es como que él busque nuevamente el origen. Llega a la posición original, si les digo que caminó 7 metros. No. No, ¿verdad? No llega a la posición original. Muy probablemente llegue como por acá. Y ahí volvemos a quedar. Entonces lo importante es que nosotros sepamos leer nuestro enunciado del problema, porque en el enunciado nos está diciendo las características con las que yo voy a trabajar esos vectores, los movimientos que se están teniendo dentro de ese enunciado. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo nos dice que una ardilla sale de su árbol
y camina 5 metros hacia otro árbol al este. Ojo, 5 metros hacia otro árbol al este. Por lógica, y aquí vamos a utilizar un poquito la lógica, si yo no leo el resto, no vean ahorita el resto del enunciado, si me está diciendo que una ardilla sale de su árbol, las ardillas no andan en el suelo. Entonces tenemos una altura ahí. Eso es lo primero que usted analíticamente lo tiene que ir interpretando en sus enunciados. Dice que salió de su árbol y caminó 5 metros hacia otro árbol al este. Entonces rápido usted ubica su plano cartesiano y dice que caminó 4 metros al este. 5 metros hacia el otro árbol. No sabemos cuál fue la distancia, la altura hasta el momento. Pero dice que bajó un poco en dirección sureste, como acá ya me está diciendo el enunciado, que bajó un poco, entonces yo sé que estaba a una altura prudencial. Y dice que solo 4 metros. Y en ese momento ve a una linda ardilla. Entonces, ¿cuánto tenía de altura más o menos en ese momento? 4, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Sí, Lick. Ok. Dice que vio a una ardilla justo al pie del árbol. Entonces ya vimos y en ese momento ve a una ardilla linda justo al pie del árbol, por lo que desciende 11 metros directamente hacia el sur. Si se fijan, estaba en su árbol, se pasó al otro árbol que estaba 5 metros al este y nuevamente bajó 11 metros directamente hacia el sur. Dice, ¿por qué directamente hacia el sur? Porque la otra ardilla estaba al pie del árbol. Es decir, como que aquí tuviéramos nosotros nuestro arbolito, ¿verdad? Y ahí, quiero ver, este es el tronco. Entonces ahí podemos empezar a deducir la altura del árbol. Y dice posteriormente determinar el desplazamiento de la ardilla y la distancia que recorrió. Aquí involucramos un término más y es la distancia. ¿Cómo vamos a determinar eso? La distancia recorrida por la ardilla no es más que la sumatoria de todas sus distancias, desde el comienzo hasta el fin. Eso vamos a conocer como la distancia recorrida. Entonces vamos a ir sustituyendo. Esta va a ser una fórmula que usted la va a tener ahí a la mano porque me le va a servir independientemente del ejercicio que estemos desarrollando. La distancia recorrida siempre es la sumatoria de todas esas pequeñas pausas o cambios de dirección o de sentido. Entonces solo vamos a sustituir en este caso los valores. La distancia va a ser igual. Dice 5 metros. Acá tenemos 5 metros. 4 metros. Acá tenemos 4 metros. 11 metros. Acá están los 11 metros. Verifiquemos en el enunciado. Sí, dice que camina 5 metros, dice. Luego cambia de dirección y vuelve a caminar 4 metros. Ve a la linda ardilla y entonces volvió a caminar 11 metros. Entonces estamos bien con los datos. ¿Cuánto me da todo eso? Eso me da 20 metros. No importa si se movió al este, al sur, en el mismo pedacito dio tantas vueltas que logró caminar 20 metros. Eso es la distancia recorrida. Son vectores. ¿Hola? Porque 20... Ah, sí, no, disculpe, me confundí. Ok, no hay problema. ¿Son vectores los que estamos representando? Sí, son vectores. ¿Cómo puedo saber yo qué es un vector? Sencillo. ¿Tiene un origen? Sí, tiene un origen. ¿Tiene una magnitud? Tiene una magnitud. ¿Tiene una dirección? Tenemos dirección y sentido, ¿verdad? Entonces eso es un vector. Toda la representación de movimiento, tiempo, masa, todo lo podemos representar con lo que son los vectores. ¿Se comprende el ejemplo? Sí. Sí. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Y nos dice, de eso
que acabamos de ver, en el recorrido que hizo la ardillita, ¿verdad? Podemos deducir que recorrió 20 metros. Por otro lado, nos dice, para que vean que no solo se aplica en una cosita, podemos medir el desplazamiento desde lo que es el punto de aplicación hasta lo que es el punto de la gráfica. Y así como se ilustra ahí, ¿verdad? ¿Cuál es si yo de repente les digo, vaya, esto es la distancia que ella recorrió, es lo que está en rojo, verde y azul, es la distancia que ella recorrió. Pero si yo leo desde un principio que se asomó, que salió de su nidito, la ardilla, hubiera visto a la otra que estaba por acá, hubiera ido directo a ella, ¿cuánto mide este espacio de acá? ¿Lo podemos sacar? Claro que sí, en la gráfica dice, vemos marcada con línea punteada la parte del origen y la parte del final del recorrido en una línea recta. Y podemos medir esta línea recta si nuestra gráfica se encuentra en una escala. Nos va a dar lo que es un desplazamiento de lo que es la ardilla. En este caso, el desplazamiento dice que es 13.5 metros. Alguien se estará preguntando, ¿y cómo sacó ese 13.5 metros? A ver, ¿algún valiente que sepa qué fórmula apliqué ahí? Buena. Lo siento que sacó ese 13.5 metros al conectar el punto del final del punto donde dice 11 metros al centro de la coordenada, si no me equivoco. ¿Dónde O sea, dice? esta línea, por así decirlo. La distancia. La distancia recorrida. No, el desplazamiento, el desplazamiento. Ah, el desplazamiento, ajá. Del punto 11 que está abajo, que creo que es la coordenada 2, hasta el centro del punto. Desde este movimiento de acá hasta esto de acá, dice. No, hasta el centro de la coordenada más arriba. Este de acá. No, ahí donde aparece un puntito. En el centro. El Al origen. 0,0 dice. Ajá, El 0,0. origen, ese es el origen. Origen, ok. Entonces, sí, es medir todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué fórmula utilizo en este tramo? No sé si me equivoco, pero no es la de pendiente ordenada o punto Es la- pendiente, algo así. Es la fórmula del punto pendiente. Muy bien, ¿quién habló? Veamos. Yo. Ah, vuelvo a hablar porque no se me activó. Alejandro, no. Sí, yo. Ok. ¿Cuál es la fórmula del punto pendiente? Mire, de podérmela no me la puedo, pero Excelente. O sea, lo bueno es que tenemos la idea, ¿verdad? La fórmula del punto pendiente, jóvenes, es la que nos va a ayudar a determinar cómo llegar a un punto X de forma inmediata, por así decirlo, sin andar recorriendo tanto en el espacio. ¿Y qué es lo que nos dice la fórmula de punto pendiente? Y es básicamente, y aquí más adelantito lo vamos a explicar, pero se lo voy a poner aquí. Tengo una variable y menos una variable, este es origen y final, va a ser igual siempre. Esta M me representa la pendiente con un punto de origen y un punto final. Esta es la fórmula del punto pendiente. Eso es lo que hemos aplicado para determinar cuál ha sido el recorrido por la ardilla de forma directa. A esto también le vamos a aplicar otra propiedad que vamos a ver un poquitillo más adelante. No nos vamos a adelantar mucho, pero ya la vamos a ver esa fórmula. Esta fórmula lo que nos dice es, agarramos el punto de origen y el punto final y eso lo vamos a transformar en lo que es un recorrido directo. Ya lo vamos a ver. Solo regálenme un momento que me está escribiendo la coordinadora. Me imagino que algo sucede. Tal vez alguien se me quedó fuera.
Ingeniero, creo que no tiene el micrófono activado. Hola, hola. Sí, perdón, es que me estaba cayendo ahí una llamada que teníamos unos chicos fuera, pero ya lo solventamos. Ok, entonces decíamos, vamos a utilizar esta otra fórmula, pero para que no se me pierdan, vamos a continuar con otro ejemplo más y posteriormente vamos a aplicar esta fórmula para que no lo sientan que así de empujón lo puse a sacar otra fórmula. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, plantea y resuelve el siguiente problema. Dice, una hormiga sale de su hormiguero y camina 4.5 centímetros hacia el oeste. Luego camina 6 centímetros hacia el norte y dice, después camina 3.5 centímetros al sur y finalmente camina hacia el sur, dice. Al sureste y finalmente camina 4 centímetros hacia el sur. Dibuja el diagrama de movimiento de la hormiga, dice, y determina la distancia recorrida, así como su desplazamiento. Vamos a ver. Vamos a trabajar en el chat ahorita para poder apoyarnos entre todos. Usted puede realizarlo en su cuaderno, lo que es el ejercicio, y me lo envía, por favor, me lo envía en el chat y yo lo socializo con todos. ¿Le parece? Ok, ingeniero.
Hola. Ingeniera. Hola, hola, perdón. Me decía alguien, me hablaba, dígame, perdón. Fíjese que no, la plataforma no me permite enviar la imagen por este medio. En el chat no se lo permite. No, Vaya, hagamos algo. Vea si puede compartir. Está con cámara, ¿tiene cámara en su dispositivo? y si mejor puedo compartir la pantalla. Sí, súper genial, compártalo. Ok. Voy a dejar de compartir yo ahorita. Ok. Me permite compartir pantalla porque dice que solo el host tiene permitido. Ahorita lo ando buscando, tranquilo. Ok. Déjeme verlo, está... Se me pierde, mire, no lo encuentro. Aquí lo tengo, ahorita le vamos a dar chance de que compartan. Y... Dele. Ok, gracias. Así me dio, ingeniera.
Inge está muteada. Ok, perdón. Sí, estamos bien. Les decía que primero camina 4.5 centímetros a lo que es el oeste, buscando los negativos. Y posteriormente dice que camina 6 centímetros hacia el noreste. Quiere decir que sube, pero siempre con una pequeña inclinación porque nos dice noreste. Entonces estamos súper bien. Y después de que ha subido 6 centímetros buscando el norte y el este, vuelve a parar y dice camina 3.5 centímetros al sureste. Es como que empiece a bajar, pero siempre con una inclinación buscando el este. Y finalmente camina 4 centímetros hacia el sur, ¿ok? Hacia abajo. Excelente, muy bien. Luego, ese es el diagrama, ¿verdad? El movimiento. Está súper excelente, Juan Torres. Y luego dice determinar la distancia recorrida, así como su desplazamiento. Muy bien, la distancia recorrida decíamos que era la sumatoria de todas las pequeñas caminatas que se dio alrededor del mundo. Dio 18 centímetros, caminó la hormiga. Y posteriormente nos dice determinar la distancia recorrida. Y aquí el compañero nos ha puesto la distancia recorrida, así como el desplazamiento, 5.5 centímetros. A ver, 5 lo hizo en escala de 2 cuadritos, solo por consulta. ¿Cómo es para los 2 cuadritos? Para determinar, por ejemplo, donde tiene 4.5, 1, 2, 3, ajá, utilizó 2 cuadritos por centímetro, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok, entonces vamos a ver hacia abajo. Tiene 1, 2, 3, 4.5. Ok, excelente. Si se fijan, cuando trabajamos por escalas, sacar el desplazamiento es un poquito más fácil. Y quiero ver si puedo... no puedo. ¿Es una foto la que está compartiendo o es...? No es en vivo, ¿verdad? Es una foto. Sí, es una foto. Ok, pero se la quería editar, pero no me deja. Ok. Si ustedes ven en la línea que va el eje de las Y hacia el sur, el compañero hizo a escala de 2 cuadritos lo que es 1 centímetro. Entonces, cuando trabajamos a escalas es mucho más fácil determinar lo que es el desplazamiento, porque nosotros podemos contar cada 2 cuadritos 1 centímetro, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5.5 centímetros hacia abajo, la distancia que se mira como en rosadito, de desplazamiento de lo que sería el origen hasta el punto final. Es decir, que a veces nosotros tenemos es como cuando usted pone el GPS en su carro y utiliza Waze para llegar a un punto X. A veces el desplazamiento es más corto que el recorrido que nosotros estamos haciendo tratando de evitar tantas trabazones, tanto congestionamiento, pero el recorrido se nos hace mucho más largo por las desviaciones que tenemos. En cambio, el desplazamiento en línea recta siempre va a ser más corto. Es más fácil de deducir el desplazamiento cuando trabajamos en escala, así como lo ha hecho el compañero. No sé si se comprende, jóvenes. La verdad, como No le oí algo entrecortado. que no sé cómo sacó el 5,5, disculpe. Vaya, a ver, ahorita le voy a reclamar el host al compañero y lo vamos a hacer en la pantalla.
Ok, vamos a irnos aquí. Y lo vamos a borrar por acá. Lástima que no tenemos la imagen del compañero para trabajarla sobre él. Y lo vamos a hacer aquí. Ok. Vaya, si se fijan, el compañero lo hizo de la siguiente forma. Primero caminaba 4.5, ese fue el origen. Aquí voy a dejar el origen acá. Y decía de que caminaba 4.5 hacia el oeste. Entonces lo vamos a tratar de hacer escala. 1, 2, 3, 4. Pero dice 4.5. Entonces si aquí llegamos hasta 5, el 4.5 llega hasta acá. Entonces eso fue lo primero que caminó la hormiga. Entonces vamos a hacer la otra escala para que ustedes lo comprendan. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a dejar así 5. A mí me han quedado los espacios bien diferentes, pero ustedes en sus cuadernos les va a quedar perfecto eso. Decía que recorrió el primer recorrido, ya lo tenemos. El segundo recorrido dice que caminó 6 centímetros hacia el sur, al noreste, dice. Buscando hacia arriba, pero dice con una pequeña inclinación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de forma inclinada. Y dice 6 centímetros. ¿Verdad? Entonces lo vamos a llevar hacia arriba con una pequeña inclinación. Pero también decía que después al llegar 6 centímetros hacia el noreste, dice que se desplazó, después caminó 3.5 centímetros al sureste, 3.5 centímetros. Entonces 1, 2, 3, 5 hasta acá. Es el siguiente desplazamiento que se tuvo. Y por último dice que caminó 4 centímetros hacia el sur. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que llegó hasta por acá. Lo vamos a poner en rojo otra vez. 1, 2, 3, 4. Llegó hasta acá. Si se fijan, si nosotros empezamos a hacer lo que necesitamos es esta distancia que está acá. Yo tengo un punto de origen. Muy probablemente acá como no lo tengo a escala, no me va a pegar exactamente como el compañero que si nos pudiera compartir de alguna forma la foto que la tenía exacta a escala, a él sí le pegan los 5.5 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el desplazamiento cuando trabajamos en cuadrículas? Este desplazamiento lo calculamos de contar 1, 2, 3, 4, 5 cuadrantes y un poquito más. Entonces ahí exactamente este desplazamiento tiene 5.5 centímetros. No sé si ahora sí se comprende. Solo contamos los cuadrantes que están entre el punto de origen y donde se detuvo lo que es la hormiga. Charo, por ahí vi que levantó su mano. Sí, perdón, ingeniera, o sea que no utilizaríamos la fórmula de punto pendiente. Sí la podemos utilizar, pero ahorita lo que quiero que me comprendan es que cuando trabajamos de escala es de esta forma. Ya vamos a utilizar los vectores para poder determinar el recorrido. Pero a escala es de esta forma. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok, ¿estamos con ese ejercicio, jóvenes? Sí. Ok.
Sí, ingeniera. ¿Verdad que con ustedes habíamos quedado que nos vamos a ir de corridos, no vamos a hacer pausa, ¿verdad? Sí, ingeniera, así hemos dicho. Sí, así habíamos dicho. Sí, porque ya me estaban jalando ahí las orejas. Ok. Vamos a continuar, vamos a ver otro pequeño ejemplo para ir avanzando, ir incorporando las fórmulas que les digo y así ustedes van a ir viendo cómo prácticamente sacar ciertas distancias, ciertas unidades es un poquito más fácil. Decíamos también que aquí tenemos una nueva fórmula, un nuevo teorema que vamos a estar aplicando a lo que es la medición de las unidades, las distancias, el recorrido de una situación problemática o de un enunciado de un problema de una forma sencilla. Y nos dice que es posible encontrar de forma analítica un dato más exacto basándonos en lo que son los principios matemáticos. Utilizando los principios matemáticos y la analítica, el análisis de la información, podemos determinar lo que son los posibles recorridos o trayectorias o fórmulas o formación de rectas dentro de lo que es un vector. Para resolver lo que son triángulos rectángulos, es común basarnos en lo que es el famoso teorema de Pitágoras. Siempre que usted vea la formación de un triángulo rectángulo, vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si A y B se llaman catetos o lados, C se va a llamar hipotenusa. Por lo general, dentro de nuestros ejercicios o de nuestras situaciones problemáticas, tenemos los lados A y B. Y a eso le llevamos recorrido o desplazamiento. Esta es otra de las fórmulas que podemos utilizar. O muchas veces tenemos el recorrido o la distancia y nos hace falta uno de los extremos. Y ahí es donde aplica lo que es el teorema de Pitágoras. Y básicamente de forma teórica dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la teoría o el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos en situaciones problemáticas. ¿Qué puede ser una situación problemática? La ardillita estaba por aquí. La otra que visualizó estaba acá. Aquí tenemos una distancia. Aquí tenemos lo que es una altura. Aquí tenemos lo que es un recorrido. Muchas veces a eso vamos a llamar cateto A, cateto B. Y nos piden buscar este señor de acá. Entonces ahí es donde podemos aplicar teoremas como el punto pendiente o como lo que es el teorema de Pitágoras para solventar este tipo de situaciones o como el caso de la hormiguita, ¿verdad? Que se forma un triángulo rectángulo, entonces eso nos da la pauta para determinar una trayectoria más directa a una posible solución. ¿Cómo vamos a aplicar este nuevo teorema? Lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Tenemos un pequeño ejemplo. Dice, una roca, dice, es impulsada por dos personas. Una hacia arriba, jalando con una fuerza de 57 newton, mientras que la otra lo hace hacia la derecha con una fuerza de 40 newton. Ojo, aquí tenemos la primera fuerza y aquí tenemos la segunda fuerza. Ahí nos la está representando. ¿Cuál será? Dice la magnitud de la fuerza resultante. De lo que es la fuerza resultante de esa presión que se puede llegar a estar haciendo que una persona jale hacia un extremo y otra persona jale a lo que es otro extremo. Entonces aquí tenemos un pequeño indicador que nos dice, ese pequeño indicador nos dice, en este problema podemos ver, dice, al ser jalado hacia los dos lados, la roca es impulsada hacia lo que es el centro por una fuerza invisible llamada fuerza resultante, y eso es un hecho.
un objeto es atraído hacia el suelo por algo que se llama gravedad, que va inmersa en todo lo que usted deje caer en su cuerpo, en todo, vemos lo que es la gravedad. Pero si a ese objeto en caída libre le aplicamos dos fuerzas resultantes por diferentes sentidos o por diferentes secciones, vamos a tener una reacción y esta reacción se le llama resultante. Es lo que tenemos acá en el centro, es la fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante puede ser medible, sí. ¿Cómo lo vamos a medir? Y dice que es posible representar la fuerza en lo que son dos triángulos, como se ve en esta figura que tenemos acá. A esto le conocemos como triángulos rectángulos, donde podemos obtener lo que es una fuerza resultante dependiendo de los datos que ya tenemos. ¿Y cuáles son los datos que ya tenemos? 57 newton por un extremo y 40 newton por el otro extremo. Entonces vamos a obtener este señor de acá. ¿Lo podemos sacar? Sí. Le vamos a llamar al cateto A 57 newton y al cateto B lo vamos a llamar como 40 newton. Por lo tanto, podemos conseguir aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo aplicaríamos? Sustituyendo los valores directos a lo que es la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras me dice que el cateto resultante o lo que es la fuerza resultante o lo que es la hipotenusa o lo que es el recorrido va a ser igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si reemplazamos dentro de la fórmula, 57 newtons al cuadrado nos va a dar 3.249 newtons más 40 newtons al cuadrado son 10.600 newtons y si sumamos ambos tenemos como resultante lo que es 4.849 newtons. Aquí no me olviden por favor las unidades de medición. Pero estos newtons son resultantes, si se fijan acá tenemos un cuadrado que lo tenemos que despejar. ¿Qué hacemos para quitar este cuadrado de aquí? Sencillo, es como que todavía lo tenga yo por este extremo y para poderlo quitar a ambas expresiones les vamos a sacar la raíz cuadrada. Esto me permite eliminar esa raíz con esta potencia y solo me queda la C igual a la raíz de 48,49 que son los newtons en ese momento. La raíz de eso me va a dar 69.6 newton. Esa sería la fuerza resultante para aquellos señores que están jalando hacia arriba por un extremo y hacia la derecha con otra cantidad. Su fuerza resultante de impacto sería 69.6 newton. ¿Se comprende cómo se aplica lo que es este teorema? Sí, Sí, pero ahí ingeniera. no se aproxima, ¿verdad? Hola, hola. Ahí no tenemos que aproximar nada, ¿no? No, ¿cuánto les dio? Porque yo lo tengo aproximado, si no me equivoco. Da 69.63, pero no sé. Ajá, no sé si, ajá, eso mismo. Ok, vaya, tranquilos. Aquí tengo mi calculadora, al igual que ustedes ahí lo tienen a la mano. Entonces tenemos, veamos todos los decimales. Tengo 48, 49 y saquémosle la raíz. 63, ok, excelente. Buen punto el de ustedes, compañeros. Tenemos aquí que es 69.63, 4, 7 y sigue sucesivamente, ¿verdad? Y vemos que hay una réplica hay un número que es continuo. ¿Cuál es el número que a ustedes les sale continuo? 6. El 6. Ok, el 6, muy bien. Pero si se fijan acá, viene un 6, un 1, un 4. Entonces, si nosotros queremos aproximar
Yo podría aproximar de este punto para acá, pero me lo aproxima solo a este señor de acá. Ya no me alcanza para ese valor de acá. Entonces, según lo que mirábamos en la clase anterior de aproximaciones, si yo quiero aproximar este 6 a 7 o este 9, primero tengo que cambiar ese señor. Tengo que ver la naturaleza de aproximación. Lo quiere dejar entero usted a 70 newtons. Tiene que justificarme. Sí, lo puedo aproximar porque después del decimal el dato es mayor a 5, entonces se puede aproximar, sí. Pero estamos hablando de una unidad de medición relativa a una fuerza y las fuerzas sí tienen que ser exactas. Entonces no lo puedo aproximar porque este es un 3. Entonces mejor dejamos el dato tal cual como está. Si este señor de acá hubiera sido un 5 o un 6, entonces sí, eso me da la pauta que la milésima de fuerza que me hace falta es significativa para que yo pueda poner 70 newtons. Pero en este caso no, porque el segundo decimal es 3. Entonces, como el segundo decimal es 3, no podemos aproximar toda la expresión. Más que estamos hablando de una fuerza, no se puede aproximar. Igual en el tiempo. En el tiempo, si el milisegundo acá es 3 o 4, no podríamos aproximarlo. Lo tenemos que dejar exacto. No sé si me doy a entender. Sí. Ok, excelente. Vamos a continuar que todavía nos hace falta un poquito más. Por acá tenemos entonces otro tipo de ejemplo donde vamos a entrar a las famosas funciones trigonométricas o las funciones trascendentales. Dentro de lo que hablamos como funciones trigonométricas, se conocen que hay 3 funciones trigonométricas que son básicas y de las cuales se pueden deducir el resto de funciones trigonométricas. ¿Cuáles son estas? Son el seno, el coseno y la tangente. Estas 3 funciones trigonométricas son fundamentales que ustedes las conozcan. Yo sé que ustedes no van a ser ingenieros, que ustedes no son físicos matemáticos, pero estas 3 funciones trigonométricas son como, véalo como la ley en la parte de manejar vectores, en la parte de manejar triángulos, rectángulos, en la parte de hacer una equivalencia numérica, una transformación de datos. Esto es súper importante. Vamos a ver cómo una fuerza, por ejemplo, resultante, yo la puedo expresar, puedo determinar cuál es el ángulo de intervención. Usted va a ver el movimiento en los cuerpos. Por ejemplo, le llega a un paciente con un desgarre de un músculo o con un desgarre de un tendón de hombro. ¿Cuál es el ángulo que puede levantar ese hombro? ¿Hasta cuánto lo puede elevar? Entonces, eso es esa precisión de saber ¿cuál es el movimiento que tiene el hombro aún con el desgarre? Ahí usted puede aplicar lo que son las funciones trigonométricas. La función seno está compuesta de lo que es, o la puedo determinar, o el ángulo de esa función, yo puedo hacerlo exacto, determinando lo que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno lo vamos a determinar teniendo claros cuál es el cateto adyacente entre lo que es la hipotenusa. Y la tangente es de las más fáciles porque solo tenemos que conocer ambos catetos o el dato de ambos catetos para poder determinar cuál es la tangente. Cuando hablamos de vectores, los vectores trabajan con ángulos y utilizan por lo menos estas 3 funciones básicas para que nosotros determinemos cuál es el ángulo de ese vector. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen en pantalla, este es un vector, pero tiene un ángulo. ¿Cuál es el ángulo de ese vector? Lo vamos a determinar dependiendo de los datos que tenemos. Podemos determinarlo a través de la tangente, podemos determinarlo combinando los... Regálenme un momento.
Hola, hola. Vaya, sí me van a disculpar, hemos tenido varias interrupciones, pero creo que se está comprendiendo lo que es la temática. Vamos a continuar. Y decíamos entonces, esto es en cuanto a que prácticamente todos los vectores tenemos que conocer lo que es su dirección, su sentido, y parte de ellos siempre contienen lo que es un ángulo de intervención. Vamos a ver unos pequeños ejemplos que tenemos por acá. Ok, eso va a ser una actividad, ya les voy a explicar en qué consiste esta actividad que les va a quedar ahí programada. Y aquí me voy a detener un poquito. Por ejemplo, si yo les doy lo que es un vector concurrente, ¿qué es un vector concurrente? Es algo que tiene un origen y tiene varios puntos de cambios o de intervenciones. Entonces, en ese vector yo puedo determinar cuántos ángulos se mueve lo que es ese objeto. O el ejemplo que yo les ponía, sufro un desgarre de lo que es un tendón del hombro. Entonces yo le digo, mire, fíjense que me duele mucho y usted me diagnostica y me dice lo que pasa es que tuvo un desgarre, necesito ver cuál es el movimiento del hombro. Entonces usted paulatinamente me va haciendo ejercicios para ver cuál es el movimiento que tengo. Yo puedo tener un movimiento o levantar mi hombro a una distancia X, y usted me puede decir, lo levanta a 40 grados o a 35 grados. Le vamos a dejar un medicamento que quite el dolor y unos ejercicios de terapia para que usted pueda movilizarlo, un reposo, etcétera. Y me deja otra cita previa para que yo regrese nuevamente a evaluación. En la siguiente evaluación, yo vuelvo a levantar mi hombro, entonces ya lo levanto un poquito más el brazo. Entonces, eso es un vector recurrente que usted va a estar evaluando dentro de sus pacientes. ¿Por qué? Porque va a ir viendo la evolución que yo tengo en lo que es ese hombro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer es o descomponer cada uno de los vectores, ya sea un vector horizontal, un vector vertical, incluso hay vectores suboblicuos, que es un vector oblicuo, esos aquellos que tienen una pequeña curva dentro de su sentido o dirección. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver cómo funcionan, qué podemos hacer con ese conjunto de vectores, cómo los podemos utilizar y cómo utilizamos lo que es la teoría de Pitágoras para ver el desplazamiento que tienen estos vectores y cuál es el ángulo de intervención. Este es un poquito de lectura que usted puede tener ahí y le va a servir como base para los ejercicios que les van a quedar ahí de práctica. Aquí tenemos, este es el mismo ejemplo para que usted lo vea un poquito más detallado. Quiero avanzar, ok, quiero avanzar, les voy a dejar de proyectar porque quiero dar unos lineamientos para lo que es la próxima clase. Quiero ver. Ok, ¿me confirma si visualizan la pantalla, por favor? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí. Sí, ingeniero, se ven. Ok, ahorita ya les activo por acá para que puedan visualizar la clase, ya queda activa, pero tenemos acá una actividad que subir. ¿En qué consiste esta actividad? Lo primero que vamos a hacer es, por acá se las voy a proyectar. Ok, aquí la tenemos. Vamos a trabajar estos ejercicios. Está en Word, si ustedes quieren trabajarlo directo aquí en la página, no hay ningún problema. O si ustedes lo quieren trabajar, así como el compañero que él en su cuaderno hizo la gráfica
y después solo le toman foto y me lo anexan aquí en Word, lo hacen, lo colocan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, el primer ejercicio es lo que hicimos similar al de la hormiga, ubicar los vectores de acuerdo al movimiento del avión según lo que ahí nos está diciendo. Luego, en el segundo, nos dice, dado dos vectores, tal como se muestra en la figura siguiente, donde ya nos da el dato de cada uno de ellos, determine, dice determinar, por el método de componentes rectangulares, los resultados de sumar los vectores. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Cómo vamos a sumar los vectores? Las sumas de los vectores básicamente es como ver la distancia de los vectores. Y es donde no quiero que se confundan. Determinar, dice, por el método de componentes rectangulares, los resultantes de sumar los vectores. Simple y sencillo es A más B más C. Eso me da lo que es una distancia, ¿verdad? Entonces es una suma así como tal cual habíamos estado viendo. Luego en el tercero dice, una esquiadora de fondo viaja 1 kilómetro al norte. Determinar lo que es la distancia, la dirección con respecto al punto de partida. ¿Cómo me van a determinar la distancia? La distancia es la sumatoria de lo que son los vectores. Y la dirección es que me ubiquen, va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia el este. ¿Quién me les va a dar la pauta del movimiento? Las puntas de los vectores. Esos me indican hacia dónde se está moviendo lo que es la esquiadora. Y así sucesivamente el siguiente ejercicio, ¿verdad? El siguiente ejercicio vamos a tener que leer un poquito lo que es la presentación. Aquí no viene nada de lo que no se ha hablado, ¿verdad? Ahorita les incorporo este archivo, si no me equivoco, y me confirman. Parece que todavía no lo tienen visible. No, ahí no está visible. Ok, ahorita lo vamos a hacer visible, no se preocupen. Y se los vamos a anexar. Y hay otra actividad más que les quiero compartir. Vamos a ver. ¿A dónde está el archivo? Aquí está. Se los vamos a poner por ahí. Entonces aquí lo tenemos. Este es la guía que van a trabajar y la vamos a anexar aquí. La próxima semana, jóvenes, tenemos laboratorio. Es un laboratorio evaluado, ¿verdad? Con una ponderación importante dentro de lo que es la cátedra. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo registrados 51 estudiantes en este grupo. Como tenemos registrados a 51 estudiantes, vamos a hacer equipos de 5 personas. Va a haber uno que muy probablemente me quede de 6, no hay problema. En este momento los vamos a definir los equipos para que queden ya listos. Entonces necesito que me identifiquen. Avi Navidad, dígame. Ingeniera, mire, no sé si yo le aparezco como anexada al grupo porque esta es mi primera clase. Vamos a ver, aquí tengo los participantes. Ahorita lo vemos porque si yo tengo registrados 51 hasta el momento. Si ya le aparece mi aula virtual, ya tiene que estar por ahí. Vamos a ver. Mi primer nombre es Sara. Ah, ok, excelente. Gracias que me lo dijo porque yo por Abigail le iba a buscar. Sara Abigail Escobar, aquí está ya. Entonces sí, tenemos 51. Gracias. Veamos. ¿Sí? 51 participantes. Entonces me van a hacer equipos de lo que son 5 estudiantes por equipo. Solo uno me va a quedar de 6. Yo sé que ustedes ya en otras asignaturas muy probablemente ya formaron equipos. Pero ahorita sí necesito dejarles ya claros los temas que me van a investigar, que les van a quedar de tarea
y me los van a exponer en 10 minutitos cada uno, de 5 a 10 minutitos como máximo, hasta mucho, solo es una pequeña retroalimentación de temáticas que tenemos que conocer. Se los voy a dejar como laboratorio para la próxima clase. ¿Cómo fue? Perdón. La próxima clase tenemos laboratorio. Entonces lo que vamos a hacer en equipos, van a hacer una pequeña investigación y por ejemplo, usted me dice Avi Navidad, Alejandro Iglesias, Brian Castro, Jimena Tenorio, Leslie Argueta van juntos. Yo voy a seleccionar a uno de los 5 para que me socialice qué investigaron, qué averiguaron de la temática que yo le voy a dar, para todos los compañeros tener en sintonía esos temas. Eso sí, dentro del aula virtual yo le voy a crear un espacio para que usted me pueda subir y va a ser un espacio colaborativo, es decir, va a ser un foro de participación donde usted me comparta su presentación referente al tema de investigación. En la clase no vamos a proyectar presentación. En la clase solo vamos a socializar contenido. Pero en el foro ahí sí me van a colocar la presentación para yo poderles asignar la nota. Solo un representante del equipo va a subir la presentación y automáticamente se le va a replicar al resto. No sé si me doy a entender con eso. Usted hará los grupos, ingeniera. Los quería hacer yo, pero quiero hacerlo por afinidad para que no se les complique a ustedes. Entonces ahorita sí necesitaría 10 representantes. No sé si ya han hecho grupos en otra clase. ¿O nunca han hecho grupos? No, no hemos hecho grupos. Ok, entonces los voy a hacer yo ahorita de forma dedocrática, no se preocupen. Les voy a ir nombrando, les voy a ir diciendo los nombres para que quede registrado, nombre y tema de investigación. Y el que ya vaya diciéndole se puede ir, quiero ver, no se me vaya a salir todavía. ¿Dónde tenemos? Acá tenemos la lista. Ok. Lo vamos a hacer mejor con la lista de los que tenemos inscritos en el aula. Por si hay alguien que no está, no sabemos qué problemas han tenido. Ok, ahí está. Una pregunta, ¿la guía de ahora se la subimos en PDF o en formato Word? En PDF, por favor. Es más fácil revisar en PDF. Ok. ¿Y hasta qué hora lo quieren? La guía, si no me equivoco, está habilitada hasta la próxima clase. Eso tienen espacio hasta la próxima clase para poderla subir. Ok. Está ya el listado, lo vamos a seccionar. Y vamos a sacar los integrantes. Alejandro Javier Iglesias, Alison Echegoyen, Anderson Hernández, Andrea Jorge, ya van 5, ¿verdad? No, 2, 4, me falta una. Y Andrea Sarmiento. ¿Están presentes? Sí, sí. Ok, a ustedes me les va a tocar investigar la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Todo lo que usted encuentre referente a la cinemática. ¿Estamos? Ok, ingeniera. Ok, ya están despachados, que les vaya bien ustedes 5. Vamos entonces con Brian Castro, Brian Lazo, Camila Martínez, Carlos Monches y Cristian Aquino. ¿Están presentes? Sí, ingeniera. Ok, ustedes me van a investigar
Los tipos de movimiento. ¿Cuáles son los tipos de movimiento que yo puedo evaluar, que yo puedo ejercer? ¿Cómo se miden los tipos de movimiento? ¿Qué relación tienen con la biofísica? ¿Estamos claros? Mire, ¿cree que puede volver a repetir lo que exactamente pide? Bye. Vamos a trabajar los tipos de movimientos. ¿Cuáles son los tipos de movimiento que existen? ¿Cómo evalúo yo los tipos de movimiento? ¿Cuáles son las unidades de medición del movimiento? Ahora sí. Sí, gracias. Ok, vamos a agregar a ese grupo. Me están diciendo que aquí que Carlos Monches no va. Entonces se agrega a ese grupo Daisy Isabel Aquino. Vamos con el siguiente. Daniela Alexander Ruiz. Daniela Caballero. Delmi Maravilla. Diego Ortiz. Y Elías Ayala. ¿Están? Santiago. Ok. A ustedes les va a tocar investigar sobre las leyes de Newton. Cómo se aplican las leyes de Newton en el campo de la medicina. Sería solamente en el campo de la medicina. Solo en el campo de la medicina. No se me vayan a salir de ahí. Ok. Ok, vamos con... ¿ustedes mencioné 4 o 5? 5. Ok, estamos bien entonces. Sí. Vamos con Steven Josué. Fátima Duarte. Fernando Meléndez. Gabriela Stephanie. Y creo que ahí va Aide Lobos también. ¿Están presentes? Sí, Sí, ingeniera. Ok, se los voy a poner súper fácil para que se diviertan investigando en su área. Todo aquello que se aplique en el campo de la medicina que tenga que ver con palanca y momento. Con palanca y ¿qué más? Y momento. Chévere. Ok, vamos con el otro grupo. Gracias. Bueno, a la orden. Isis Arévalo. Jimena Tenorio. Juan Torres. Karen Molina. Y Karen Cardosa. ¿Están? Sí. Ok, ustedes me van a averiguar la biofísica, la locomoción y la biofísica. Dentro de la locomoción de la biofísica entran lo que son los conceptos básicos de biomecánica, estática, dinámica, etcétera, ¿verdad? Este tema es súper amplio, pero ustedes lo van a limitar a la biofísica por parte de la locomoción, todo aquello que tiene que ver con movimiento. ¿Estamos? Sí, ingeniera.
Ok, ¿quién fue el último que mencioné ahí? Karen Cardosa, ¿verdad? Ok, vamos entonces con el siguiente que sería Kelly Velasco, Kevin Alexander, Laura Santamaría, Leonardo Valencia y Leslie Argueta. ¿Están presentes? Sí, ingeniero. Licenciada, no es Leonardo Valentino. Leonardo, ¿y cómo le dice? Valencia, le dije, ¿verdad? Sí, Valentino, lo siento. Tenemos 2, 4, Leslie Argueta, con ella nos quedamos en 5 ya. Vaya, ustedes estarían investigando y se los vamos a poner para que se diviertan también. Todas las propiedades de los materiales elásticos o de la elasticidad. Y siempre enfocados en su campo médico. Y ahí ustedes van a ver que hay músculos que son elásticos, los tendones se contraen y atraen, ¿verdad? Entonces, todas las propiedades de la elasticidad. ¿Estamos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, siguiente grupo, Leslie Enríquez, Lidia Pozo, María Almendaris, Mario Adalberto Cárcamo y René Mejía. ¿Están? Sí, licenciada. Excelente. Sí, presente. Me van a investigar la ley de Hooke. ¿Están listos ya? Paso al siguiente. Melissa Iraeta. Miriam Sánchez. Naomi Rivas. Natalia Aparicio. Y Oscar Cabrera. ¿Están? Presente, licenciado. Sí, licenciada. Ok, entonces ahora como ya un grupo nos investigó acerca de la elasticidad, ustedes me van a investigar la aplicación, ojo, porque el grupo anterior me va a investigar todo lo que tenga que ver con las propiedades de elasticidad. Pero ustedes me van a investigar la aplicación en el campo médico de la elasticidad de los músculos, de la resistencia de los huesos, de la contracción de los músculos. ¿Se comprende? Para eso a ustedes les va a tocar un poquito conocer cuáles son las propiedades de la elasticidad de los músculos, pero ustedes me lo van a explicar de una forma aplicada, ya no en teoría, ya no en concepto, ya no en propiedad, sino que aplicable. ¿En qué momento se ejecuta una elasticidad? ¿Cómo lo aplico eso a la biofísica? ¿Cómo me sirve para la locomoción? No sé si me doy a entender. Sí, ingeniera. Ok, ¿quién fue el último que mencioné ahorita? Oscar. Oscar, ¿verdad? Ok. Vamos con Paola Gil, Raúl Chinchilla, Ricardo Lemos y quiero ver Ricardo Lemos en redes, Esther García, Ernesto Hernández. ¿Están? No está ninguno. Sí, aquí. Sí, aquí estamos. Ok, yo dije se me fueron. Ok, entonces ustedes me van a investigar cómo se aplica lo que son los vectores en el campo médico.
Vamos con el siguiente grupo y creo que ya son de los últimos, si no me equivoco. Me queda Abigail Escobar, Sharon Martínez, Silvia Michel, Stephanie Sarabia, Susana Cruz y Walter Montano. ¿Me confirman si están? Sí, ingeniera. Sí. Cuando dijo Stephanie Sarabia, se refirió a Silvia Stephanie. Silvia Stephanie y Iraeta Sarabia, ¿sí? Pues sí. Gracias. Okay. Ustedes me van a investigar la parte de aplicación de la biofísica mecánica en el campo médico. Aplicación de la biofísica mecánica en el campo médico. Estamos completos, ¿verdad? Yo ya terminé mi lista. No sé si se me quedó alguien sin equipo. Están todos en equipo, ¿verdad? No se me quedó nadie fuera. Sí, licenciada. ¿Sí está fuera o tiene equipo? Tengo equipo. Creo que yo no tengo equipo. Samuel Hernández. Ok, Samuel. Como ya los distribuí a todos, se me va a incorporar en un equipo. Entonces le salió súper fácil porque ahí el que sea su mejor amigo que me lo incorpore, por favor. Yo lo agarro. Muchas gracias. Qué rápido lo agarraron, mire. Ya lo van a amarrar también, está bien. Sí. También se porta mal. Ok, vale. Les voy a subir los lineamientos porque yo sí trabajo con rúbricas de evaluación. Entonces les voy a subir los lineamientos tanto para lo que tienen que poner en el informe, en la presentación que me van a entregar, y lo que yo le voy a evaluar cuando usted esté socializando su contenido. Yo sí evalúo bastante la forma en que hablan, la agilidad, el uso de términos de acuerdo a lo que es su especialidad. Créanme lo que ya tengo un buen rato trabajando con médicos. Entonces a mí todavía, como dicen, se me lengua la traba con algunos términos, pero a ustedes no se les tiene que trabar porque ustedes son propios de su especialidad. Entonces todo eso yo lo evalúo. Les voy a pasar lo que es la rúbrica de evaluación y les voy a proporcionar, ya creo que hoy es viernes, mañana ya van a tener activo lo que es el espacio de los lineamientos de la próxima semana, lo que se va a estar evaluando en el laboratorio. Nos vamos a conectar normal y usted va a socializar su contenido. Abigail me levantó la mano. También tengo una consulta, ingeniera. Dígame. No escuché si usted iba a elegir quién iba a exponer o todos vamos a exponer o... No, yo voy a elegir. Yo lo voy a elegir. Por eso me van a... Eso sí, tengan cuidado que en las indicaciones, la presentación me la van a subir como mínimo un día antes del viernes. Es decir, el jueves yo tengo que tener todas esas presentaciones para visualizar su contenido y en base a ese listado, yo le voy a decir, Juan Pérez, le toca exponer a usted o socializar a usted. Ok, gracias. Bueno, Kelly tiene levantada su mano. Hola, ingeniera, disculpe, la guía que dejó ahora, ¿para cuándo sería? Tienen hasta el próximo jueves también. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Hola, ingeniero. Entonces se va a hacer un video y se va a subir donde usted pondrá lo del foro, ¿verdad? Un representante. No me van a hacer video, me van a hacer una presentación. Ajá, una presentación. Una presentación. De sugerencia les pido que sea en PowerPoint. Yo sé que hay otros medios, otros recursos para poderlo hacer, pero ahorita la plataforma se me hace más fácil cuando son presentaciones que sean en PowerPoint.
y solo el representante, porque dependiendo del listado, ahí les voy a replicar la nota al resto de compañeros. ¿Se comprende? ¿Estamos claros con los lineamientos, jóvenes? Ingeniera. Dígame. Sí, soy Alison Echegoyen. Con respecto a mi equipo, yo no conozco a nadie, entonces no sé cómo hacer. Vaya. Miren, esta es la maravilla del mundo virtual. Créanme lo que si en mis tiempos hubiese existido esto de entornos virtuales, clases semipresenciales, clases virtuales, híjole, ya hasta tuviera 3 maestrías. Sin embargo, como apenas empieza esto, a mí me encanta. Usted vea quiénes son sus compañeros, búsquenlos en el listado, si no los conoce, búsquenlos en el listado del grupo del aula virtual, mándeles un mensaje. Yo recomiendo siempre que manden un mensaje. Ahí están los correos electrónicos. Pónganme copia a mí, porque si el compañero no le contestó o algo, yo tengo la evidencia que usted se comunicó con ellos, ¿verdad? Y si no, pues trabájelo usted y ellos van a ir llegando. Lo que usted tiene que hacer es defender su nota. Yo sí evidencio perfectamente quién es el que trabaja y quién es el que no trabaja. Entonces usted solo me lo hace saber, no se comunicaron, no nos pudimos conectar. Miren, ahorita aprovechen el tiempo, estamos de forma virtual, comuníquense, conéctense, trabajen de una forma colaborativa. Google nos proporciona todos los Drive para poder trabajar colaborativamente, una presentación de forma colaborativa, compártanse el enlace y a la hora que a usted le parezca, usted puede ir incorporando contenido a la presentación. Y cuando su compañero vea y entre, fulanita ya puso esto y esto, le voy a agregar esa otra parte. No es necesario que se estén reuniendo, trabajen de forma colaborativa. ¿Otra consulta? Perdón, ingeniera. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los de la sección. Entonces la amiga puede brindarnos el número y la incluimos. Excelente, ya ven, pues comunicándose. Pónganle ahí el número y la agregan para que ella esté en sintonía. ¿Algo otra consultita? Si no, vamos cerrando. Y les dejo las indicaciones de la próxima semana activas ya a partir de mañana para que ustedes vayan trabajando. Acuérdense que esa es nota de laboratorio. El que no esté, porque yo voy a decirle, por ejemplo, Karen, usted va a exponer, pero antes de que exponga, los demás me van a hacer conocer que sí están presentes en la sesión para poderle poner la nota. Si no está presente ese día, se perdió la nota, simple y sencillo. Lick, entonces esas dos actividades, la primera y esta, son para la otra semana. Sí. Sí. Sí, todo. Gracias. Ahorita el espacio para la guía ya queda habilitado hasta el día jueves a medianoche. El espacio para que me suba la presentación ya lo voy a habilitar, va a quedar habilitado hasta jueves a medianoche también. Y el día viernes vamos a desarrollar la socialización de lo que investigaron y en base a lo que usted exponga, en base a lo que ustedes hayan presentado, valga la redundancia, en su presentación, vamos a poner la nota. Por ahí preguntan, Carlos Monches está en la clase. Olvídenlo, Carlos Monches lo quité de su grupo y les puse a alguien más. Carlos Monches es el decano de la facultad. Me aparecía ahí en el listado como estudiante. Pero si quieren que forme parte de ustedes, él es muy buena gente. Ok, si no hay más dudas, si no hay más consultas, entonces los veo la próxima semana, jóvenes. Gracias, ingeniera. Pase feliz día. Gracias. Muchas gracias, Gracias, ingeniera. Pase feliz día. Cuídense, bendiciones. Feliz día, ingeniera. Adiós, mi licenciada. Adiós. Le vamos a bajar puntos por decirme licenciada.
2.